¿Cuántos de vosotros sois alumnos de aquí de esta semana? Bueno, más fácil decir, ¿cuántos no lo sois? Bastantes, igualmente. Ok. Con los alumnos esta semana les había dado la opción para elegir el tema para hablar esta tarde, noche, y al final hemos acordado el tema de la abundancia. ¿Alguna protesta? No. Me imaginaba. Hoy me han comentado que Gran Canaria es el lugar en España con más alto índice de paro. O sea que sois los más pobres de España. Esto lo tenemos que cambiar esta noche. ¿En qué sois ricos? A la dualidad. Si eres muy, muy pobre y eres muy, muy rico en otra cosa. ¿En qué sois ricos? Bueno, vosotros lo sabréis, ¿eh? Ok. ¿Qué es la abundancia? Es muy fácil. No es lo que pone en los libros. ¿Qué es la abundancia? Tener hoy lo que necesitas hoy para hacer lo que tienes que hacer hoy. Ya está. Muchas gracias, buenas tardes y ya está. Todos vosotros tenéis hoy lo que necesitáis para hacer lo que tenéis que hacer hoy, ¿verdad? Entonces sois ricos. ¿Fácil? Fácil de entender. Ok. Partiendo de esa base, muchas personas están viviendo la psicosis de la crisis. No hay crisis. Es solo el sistema. Si tú no crees en la crisis, no vives la crisis. Pero claro, si estás profundamente metido dentro del sistema, vas a vivir lo que dicta el sistema. ¿Y qué es el sistema? Hoy observando la pecera en casa de Yolanda, donde se murió un pez. Un drama esta mañana con el pez muerto flotando. Mira, un pez flotando. ¿Okay? No, está muerto. Ay, pobrecito. Me hizo reflexionar sobre el sistema. ¿Y qué es el sistema? Los peces en la pecera van dando vueltas. De lunes a viernes van todos en el mismo sentido, uno detrás de otro. Todos se llaman Bob. Bob, Bob, Bob. ¿No? Y de lunes a viernes siguen un sentido. Pero en el fin de semana giran, sentido contrario. Bob, Bob, Bob. Vuelve el lunes y otra vez van dando vueltas en el mismo sentido. ¿Y qué hacemos? El rebaño, vamos todos juntitos. Hay crisis, hay que llorar, hay que sufrir. Hasta que un día dices, pues va a ser que no. Voy a cambiar mi vida. ¿Sabes qué? Me voy a saltar la pecera. Voy a ver qué es lo que hay ahí fuera. Voy a romper las reglas. Entonces, saltas la pecera y te das cuenta que todo el rato la pecera estaba dentro del mar. Te das cuenta que todo hay mundo ahí fuera. ¿Y qué haces? Vas a explorar, vas a disfrutar, ves que hay abundancia increíble y que hay todo lo que se necesita, todos juntos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres volver a la pecera para decir, chicos, ¿podéis salir de ahí? Mirad lo que hay aquí fuera, es increíble. Y todos los dentro de la pecera, ¿qué hacen? Bob, Bob, Bob. Está loco ese que está afuera, ¿no? Entonces te quedas al otro lado del cristal mirando adentro diciendo, es que, pobrecitos, están perdidos en su ilusión de lo que es su realidad y no tienen el valor suficiente para saltar la pecera. Porque uno
se conforma con sus comodidades. Mientras puedes seguir dando vueltas en la pecera y nadie me moleste, pues me voy a conformar con todos los problemas, con la crisis, con mis insatisfacciones. Me conformo. Al menos nadie me molesta. Pero todo aquello que estás perdiendo fuera porque no tienes el valor. ¿Y qué pasa? Algunos cuantos peces nos hemos saltado la pecera y hemos decidido, pues bueno, pues vamos a juntar cabezas a ver si podemos convencer a los que están dentro para que den el salto también. Y así vamos creando otro paradigma para que luego se vayan al menos subiendo a la superficie de la pecera a saborear, a ver qué hay al otro lado, ¿no? Cuando suben los peces para buscar la comida. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir siendo un pez en la pecera? ¿O quieres saltar la pecera y descubrir la gran abundancia? Descubrir ese maestro que hay dentro de ti. Descubrir que no necesites que nadie te manipule ni nadie te diga lo que tienes que hacer en tu vida. Reconocer que eres un ser soberano, un ser divino, un ser espiritual, viviendo una experiencia física dentro de un sistema que nos brinda la oportunidad para experimentar la dualidad. Estamos en la balanza. ¿En cuál lado quieres estar? En el mundo, en el universo, tiene que haber siempre equilibrio. Si en tu vida has elegido vivir deficiencia, ausencia de abundancia, pues en cualquier momento puedes decir, lección aprendida, pues ya está bien. Ahora ya sé lo que es ausencia de abundancia. Vamos, pues voy a probar el otro lado de la balanza, porque nadie se queda siempre en el mismo lado. En esta vida, como estamos ya acelerándonos hacia el final del ciclo, no hace falta que pasemos largo tiempo saboreando las pruebas. Podemos hacer con un clic así, decir, basta, suficiente. Como dijo Víctor, oye, que ya he saboreado esta relación lo suficientemente como para decir, basta, voy a tomar mi camino, voy a coger las riendas de mi vida y voy a dirigir como yo quiera, no como se espera de mí. Entonces, en este momento puedes decir, elijo ser pobre o elijo ser rico, pero con responsabilidades. Yo pasé bastante tiempo descubriendo este camino hacia la abundancia para darme cuenta qué es lo que realmente yo había venido a hacer. Tuve tantos sueños soñando con caca. ¿Qué es caca en los sueños? Ya que dices tú cosas feas, pues te sigo un poco el caca. Heces. ¿Qué significa? Dinero. Y en un sueño en particular me veía por un camino muy ancho en un bosque. Yo estaba delante y detrás había multitudes que venían un poco a lo lejos, que me venían siguiendo. Entonces yo con una pala grande iba quitando enormes cacas del camino y dejando las cacas hacia cada lado. Y como tuve la enorme suerte en mi vida de tener un maestro en vida, que siempre me decía, Susan, un maestro verdadero es el que crea más maestros, no el que más discípulos tenga. Pues me enseñó, dice, Susan, en los sueños o meditación, si ves caca, significa dinero. Digo, pues va a venir mucho. Porque estoy sentada en mis sueños en el váter y lleno hasta arriba. Entonces me dijo, tu sueño significa que tú vas a ser una persona en el futuro a través de la cual tiene que pasar mucho dinero para dar a todas esas personas que vienen detrás. Que vas a ser como un filtro para alimentar a muchos seres humanos necesitados. Digo, bueno, pues acepto, está bien. Había estado viviendo pues situaciones límites con el dinero y él me decía,
te vienen 4 años de vivir una vida muy ajustada, así a nivel económico, supera tu prueba. No pides créditos, no pides préstamos en el banco, simplemente aprende a adaptarte a tus circunstancias. ¿Tienes menos? Te restringes más los caprichos. Vas sorteando un poquito lo que son las prioridades para cubrir tus necesidades. Y digo, bien, y efectivamente fue así. Luego se murió y luego pensé, bueno, pues voy a seguir su ejemplo. Entonces empecé a fijarme, a observar en mi entorno cuántas personas necesitadas realmente había en mi entorno. Y luego mirándome a mí misma. Y por el otro lado miraba tanta abundancia, pensaba, qué mal está todo repartido en el mundo. Con él hice un viaje al Oriente para hacer un trabajo humanitario, pero fue una cosa muy curiosa porque antes de ir de ese viaje me marché de un trabajo y con el finiquito que me habían dado para marcharme del trabajo, que era en aquel entonces $500,000 de pesetas, pues decidí entregarle al maestro ese dinero, ya que iba a Vietnam, para entregar el dinero a los proyectos que él había creado ahí, además de todo el trabajo humanitario que se hacía ahí, con 2 leproserías, orfanatos, varios, zonas de desastre, hospitales pobres, construcción de casas para ancianas que se habían quedado solas, construcción de puentes, agricultura, bueno, un montón de proyectos. Entonces sentí, $500,000 de pesetas en España era mucho dinero, pero pensé, en Vietnam tiene que ser una fortuna. Ahí cunde más. Y me miró y me dice, no, ahora como no tienes trabajo, yo no debería aceptar ese dinero tuyo. Yo le dije, es igual. Mira, tengo lo suficiente para ir tirando y yo te lo doy igualmente. Y dice, bueno, acepto. Si tú lo das de corazón, acepto. No pasó ni siquiera una semana que ese dinero me vino de vuelta, al 100%. De una persona que casi ni siquiera conocía. Él supo lo del cambio de mi situación y dijo, ¿sabes que me ha llegado un dinero extra? Me gustaría ayudarte, ya que vas a ir con el maestro para ayudarle en el trabajo humanitario, me gustaría ayudarte un poco. Cuando llego a casa y veo que es exactamente la misma cantidad, llamo a mi maestro y digo, mira lo que me ha pasado. ¿Qué hago con ese dinero? Dice, es tu lección. Si tú entregas dinero desde el corazón sin pedir nada a cambio, ni siquiera que se te dé de vuelta, si tú vas a necesitar ese dinero, el universo te lo devuelve. Dices, acción, reacción. Eso significa, por la labor que vas a hacer, vas a necesitar ese dinero. Por lo tanto, ya tenía lo que tenía en un inicio y además pude regalar $500,000 de pesetas para todo el trabajo que pudimos hacer en Vietnam. ¡Qué magia! A partir de ese momento perdí el miedo al perder algo si das. Pensaba, ¡qué guay! Voy experimentando esto. Das y te viene de vuelta. Oh, pero a veces das y te viene doblemente de vuelta. Dice, uy, ¿cómo funciona esto? Te conviertes en un filtro. Si tú eres un filtro honesto, limpio, sin ambición, y lo haces de corazón, es como si estuvieras ahí señalado como diciendo, pues necesitamos hacer llegar mucho dinero a una zona que está muy necesitada. Pues a ver, ¿en quién confiamos? Pues mira, esta chica ahí, pues lo que entra, reparte, vamos a utilizarla. Y digo, vale, pues yo tengo que ser el ejemplo para ser como ese faro para que otras personas aprendan a mirar hacia afuera y perder ese miedo de que, ¿y si doy? ¿Y para el día de mañana? Porque muchas veces me dicen, mira Susan, que es un poco inconsciente, ¿verdad? Que eres madre soltera, ¿no tendrías que estar pensando en el día de mañana para la educación de tu hija,
para su futuro y digo, a ver, si yo tengo hoy lo que necesito hoy para lo que tenemos que hacer hoy, el día de mañana solo será otro hoy. Por lo tanto, ¿por qué me tengo que preocupar? Pero si además yo guardo para el día de mañana, energéticamente estoy creando que el día de mañana habrá falta y creas falta. ¿Ok? No es tanto lo que piensas, no es tanto lo que hables, sino lo que vibras. Si vibras en esa falta, estás creando falta. Voy al banco un día para pagar un recibo del colegio de la nena y me pilla el director del banco y dice, mira Susan, oye, que vas mal, ¿eh? Digo, ¿qué pasa? ¿Estoy en blanco o en rojo, no? O en negro. ¿O qué decís aquí? En rojo, ¿no? En mi país es diferente. Y dice, no, que tienes suficiente dinero, pero ¿no deberías cobrar por lo que haces? Digo, bueno, no, porque simplemente cuando me llega dinero lo circulo, lo muevo por ahí, que no lo voy a poner en el banco, en tu banco, a tu pesar. Entonces, ¿se preocupaba por mí? Quizás, ¿no? ¿Tú crees? ¿Un banquero medio zen podría ser? Todavía tengo esperanza, ya tengo un par o tres que ya han aparecido. Dice, en Tenerife nos salió un banquero y dice, trabajo para el demonio. En serio, trabajo para el demonio. Pero está bien, porque como estoy dentro, me entero. Me entero. Y en Barcelona también tenemos un banquero zen, ¿okay? que nos ha ofrecido también la posibilidad de financiar el proyecto de Zenity sin cobrarnos intereses. No está mal, ¿no? Al menos la intención está ahí. La jerarquía puede tener otras ideas dentro de lo que es banca. ¿Ok? Ok. Pues yo pude sentirme en paz con el tema del dinero sintiendo, si yo he dado $500,000 de pesetas y me han venido de vuelta, he podido repartir y he podido pasar 2 años haciendo trabajo solidario, humanitario por todo el mundo, y cuando yo necesitaba volver a trabajar, solo creé el tipo de trabajo que me interesaba y ya tenía un salario, acto seguido. Hasta que luego empecé a realmente tener las condiciones familiares, mi hija ya en edad escolar, como para decir, ya no necesito un trabajo desde casa, quiero libertad, quiero viajar, quiero expandir mis alas y volar por todo el mundo y hacer lo que realmente he venido a hacer. Entonces, en Vietnam fue un viaje que me quitó muchas tonterías de la cabeza. De hecho, ahí me quité todo el polvo de la antena, de la conexión. Quité el polvo, porque ahí realmente había gente necesitada. Ahí realmente saboreé pobreza, pero aprendí una lección. Cuando fuimos al sur a un viaje a una zona afectada por un desastre, por inundaciones, y había familias enteras en toda una población que llevaba 3 meses sin comer. De hecho, nos enseñaron cómo se alimentaba la familia con un puñado de arroz cada día. Ese arroz duraba semanas. Se hervía la olla y cada una de la familia con una cuchara comía la espuma, el almidón del arroz. Solo se alimentaba de eso. ¿Ok? Pero cuando vi un motorista en la autopista, que es una carretera de cabra, o lo era en aquel entonces, un motorista en medio de la carretera se le cayó un saquito de arroz de 1 kilo y todos los motoristas respetaron cada grano de arroz
iban así, se abría el camino y luego retomaban la carretera sin pisar ningún grano de arroz. El maestro nos pidió que aparcáramos la furgoneta hacia al lado para observar la reacción de los demás motoristas. Y dijo, observad. Y nos quedamos ahí con la boca abierta al mirar a ese motorista quitarse la camiseta, hacer nudos para crear un saco y recoger cada grano de arroz. Porque decía que posiblemente ese saquito de arroz tenía que alimentar una familia durante un mes. Y dice, ¿y vosotros tiráis comida? Uy, desde aquel día no puedo dejar nada en el plato. Y si puedo, paso la lengua. Cada grano de arroz, dice, un grano de arroz es como un grano de oro. Tiene ese valor. Es un alimento sagrado. ¿En España qué pasaría? Honestamente, pasa por encima y si alguien se baja de la moto para recoger, le atropellan. Más bien, ¿no? No hay el mismo nivel de conciencia o conciencia a la hora de la comida. Entonces, cuando nosotros estamos en la mesa y comemos, ¿hay conciencia? No. Es cuestión de pilla lo que puedas, engullir, tener un vaso de líquido al lado para bajarlo lo más rápido posible y encima comiendo y hablando a la vez. ¿Quién digiere? ¿Quién mastica? ¿Quién respeta esos alimentos? En países como en la India o en el Oriente respetan la comida. Tienen la comida delante en abundancia y dan las gracias por las manos que han preparado esa comida, por los agricultores que han trabajado para esa comida. Hay una conciencia, hay un respeto. Entonces, cuanto más tengamos, menos respetamos. Pues en ese viaje aprendí las lecciones sobre la abundancia en vivencia, como experiencia. Y mi maestro explicaba, dice, mira Susan, tienes que entender el programa como una cuenta bancaria. Cuando tú haces actos de caridad, de ayuda, de entrega para los demás, en tu cuenta kármica ganas créditos y así se van restando las deudas pendientes, los débitos. Las deudas van saldándose. Cuanto más trabajas con servicio de amor, se va nivelando la cuenta. Una vez ya tengas la cuenta nivelada, cuando haces un acto de caridad, te viene un beneficio de vuelta. Cuanto más evolucionado estés, más rápida es la respuesta, acción, reacción, para lo bueno y lo malo. ¿Vale? Me pasó una cosa en Irlanda muy divertida. A mi madre le encantan las estatuas del lladró. ¿Lo conocéis? ¿No? De cerámica lladró. Entonces, yo tenía una que sabía que le gustaría mucho porque ya había estado en mi casa. Entonces me llevé la estatua a Irlanda y mi madre entusiasmada, estaba encantadísima. Entonces daba las gracias y me dice, por cierto, la vecina de al lado le han diagnosticado un cáncer, ¿por qué no le vas a hacer un tratamiento Zen? Y digo, vale, pues muy bien. Entonces, mientras la señora, esa vecina, estaba en el baño, yo iba mirando en su salón todas sus pequeñas, sus figuritas, iba admirando sus cosas, sus colecciones, y cojo una pieza y digo, qué bonita, ¿verdad? Y dice, si quieres te la regalo. Y era una pequeña estatua de una chica muy dulce tocando el contrabajo. Entonces, yo era contrabajista de orquesta sinfónica durante muchos años. Dice, si quieres te lo regalo, papá, por favor, llévatelo. Y yo pensaba, si acabo de regalar una pieza del lladró,
y acto seguido ya me devuelven y además en sintonía con mi vida. O sea que, ¿quién podría hacer una creación más perfecta? Y eso significa acción-reacción. Pero si tú le das una bofetada a una persona y eres una persona evolucionada, prepárate que te viene una de vuelta, rápido. Pero si tu evolución todavía es mucho más lenta, menos avanzada, no vas a asociar tan fácilmente la acción, porque la reacción vendrá dentro de un tiempo. Así que cuanto más vas subiendo la escala de la evolución, llámalo escala para entenderlo así, más consciente tienes que volverte. ¿Ok? Entonces, en el tema de la abundancia, ese reflejo es muy, muy evidente. Das, recibes. Regalas un helado, te vienen a regalar uno. Cuanto más rápido, ves que vas avanzando mucho mejor. Pues ahí, en ese viaje, yo recuerdo tan gratamente, y esta es una historia que he explicado en los vídeos, que estaba viajando con el grupito y recuerdo que le comenté al chico a mi lado, a Javier, le dije, mira Javier, ¿sabes qué? Oh, estoy hasta el moño de la sopa vietnamita. ¿Tú sabes lo que daría yo por comer un pan de baguette con un huevo duro en lonchas y un poquito de sal y pimienta negra? Y me dice, baja, aquí lo tienes claro. En Vietnam no hay pan. No, sale en verso. En Vietnam no hay pan, ¿vale? Salvo para los turistas en Ho Chi Minh, pero no tienen costumbre de comer el pan, es todo arroz y fideos. Y dice, pues aquí lo tienes claro. A cabo de un ratito, el maestro dijo, vamos a hacer un pipí break. Y nos bajamos del microbús y en un descampado, dice, mira, servicios públicos, un muro a esta altura. Hombres este lado, mujeres este lado. ¿Ok? Pues las mujeres estamos ahí agachaditas y los hombres al otro lado, de pie. Y un pequeño canalillo por donde pasaba todo. ¿No? Sí. Mientras tanto, el maestro desapareció en el bosque. Digo, mira qué listo. Y Javier me bromea desde el otro lado del muro y dice, mira Susan, una campesina con una cesta de huevos. Y dice, ahí tienes la mitad de tu sueño. Y sí, si fuesen duros, ¿quién vende huevos duros? ¿No? No es normal, ¿verdad? No se venden huevos duros. Entonces, nada, pues volvemos al microbús. Ya llega el maestro tarde o temprano, pues ya llega. Y viene un tanto abultado, con la chaqueta así. Y se sube al microbús con una media sonrisa así de pillín. Y dice, ¿quién quiere pan? Se me pusieron los ojos como platos y yo, ¿no? Entonces, debajo de los brazos va sacando panecillos así y nos va lanzando a cada uno un panecillo. Digo, ¿de dónde has sacado esto? Decía, a comer, ¿no? Luego mete las manos en los bolsillos y saca un huevo. Y claro, dice, ¿quién quiere huevo? Digo, bueno, medio tímidamente levanté la mano a ver si me tira esto, a ver cómo lo cuezo, ¿ok? Y dice, toma, princesa. Y cogí el huevo y era duro. Ahí, rompiendo la cáscara y con mis dientes haciendo lonchas de huevo para colocar en el pan. Entonces Javier me mira, se gira y dice, como saques sal y pimienta negra, dice, esta noche te pongo un altar, Santa Susana, ¿no? Entonces, mientras estábamos todos pelando los huevos y preparando los huevos, el maestro se viene acercándose hacia mí, mete las manos en los bolsillos, me mira fijamente,
saca un trozo de papel de periódico y dice, toma. Yo ahí, temblando, el sudor, corriendo y abro. ¿Y qué había dentro? Una mezcla de sal y pimienta negra. ¿Ok? Entonces yo ahí, haciendo mi bocadillo de mis sueños, un pequeño error, me olvidé de pedir tomate y aceite de oliva extra virgen, ¿no? La próxima vez, ¿no? Bueno, me lo comí a palo seco. ¿A qué supo? Bendita gloria, ¿ok? Me lo comí todo, Javier ahí como, catatónico. Y cuando terminamos, claro, estamos a 40 y tantos grados, y digo, oh, Javi, ¿tú sabes qué sed tengo ahora? Que estaba buenísimo, pero tengo todo ahí. ¿Sabes lo que daría yo por tomar ahora un coco, una leche de coco, agua de coco de estos que ponen las campesinas, ¿no? Que ponen ahí una caña de bambú? Nada, a los 5 minutos, el maestro dice, ¿quién quiere beber algo? Yo, dice, venga, a bajar. Y había una campesina sentada al lado de la carretera con 13 cocos ya preparados. Yo, ya era el colmo. Y nos tomamos el coco y al final cuando me subí al microbús digo, ¿cómo has hecho esto? Digo, luego hablamos. Era muy seriote, muy serio, pero al mismo tiempo con ese aire de pícaro y pillín, ¿no? Como que tú disfruta, venga, ¿no? Y él disfrutaba tanto de la vidilla de vernos tan sorprendidos, tan flipados y alucinados, como que se hacía el chulito, ¿no? Luego hablamos, ¿no? Bueno, eso fue una magia impresionante, pero a la noche pedí mi cita y le pregunté, ¿cómo hiciste eso? Dice, yo no lo hice. ¿Lo creaste tú? ¿Yo? Susan Powell, pueblerina irlandesa. Dice, lo creaste tú. ¿Cómo? Lo deseaste desde el fondo de tu alma. Y como estáis aquí trabajando muy duro y entregados con amor al servicio de los demás, tu cuenta kármica se ha equilibrado y te consientes tus caprichos. Pide y se te dará, pero gánatelo. Digo, ay, te tomo nota. A ver. Digo, ¿es así de fácil? Digo, experiméntalo. Entonces ya iba como que, esta noche me encantaría cuando lleguemos a casa, esa fruta tropical, la piña tropical, la fruta que se llama teta de mama, un poco de... Y llegábamos a la casa, despliegue de todo lo que había pedido. Entonces mis compañeros me llamaban la enchufada para luego hacer su pedido, para su receta para la noche, ¿no? En ese viaje disfruté de la abundancia y de la magia. Y pensé que si esto es tan fácil, ¿cómo podemos transmitir a los demás? Quiero vivir muchas experiencias para que otros puedan hacer lo mismo. Que somos capaces de crear, manifestar nuestros deseos en la realidad. Como dices, ¿quién hubiese imaginado que fuera posible comer un bocadillo de huevo duro y sal y pimienta en esa carretera? Muchas mentes dirían, es imposible. Todavía no sé cómo coció los huevos. Igual los huevos tenía un chakra y lo frió o algo así. No sé. Pero es que no daba importancia al cómo. Se dio ese milagro para mí y era más que suficiente. Entonces pensé, voy a jugar a ser maga para poder dar el ejemplo o mi experiencia, contar mi experiencia para que otros hagan lo mismo. Y no veáis cómo he disfrutado en todo este tiempo haciendo lo mismo. Entonces hace unos años decidí, 2 años apenas, decidí hacer lo que estoy haciendo ahora, que es
No cobrar a nadie. Estoy 3 o 4 horas en consulta todos los días, pero es consulta gratuita. No pido nada, ni tan siquiera las gracias. Eso sí, 15 minutos, entra uno, sale, entran, sale, les hago el chequeo, el reset y lo que necesiten. Pero lo que dé de sí, 15 minutos. Y cuando salgo de la consulta al final del día, digo, está bien, servicio, he disfrutado, he aprendido y he invertido mi tiempo, creo que lo mejor que he sabido hacer. Ahora voy a disfrutar de mí, de mi hija y a ver qué trae mañana. Solo cosas buenas, ¿ok? Pero en el servicio siempre hay pruebas, siempre hay lecciones. Nunca llegas a la cima de la montaña y dices, ya estoy aquí. El problema es que cuando llegas a la cima de la montaña ves que hay otra montaña y más grande. Entonces subimos, bajamos, vamos creciendo, porque nadie crece desde la comodidad. Necesitamos esos pinchacitos, esas collejas, esas patadas en la espinilla para mantenernos despiertos. ¿O qué prefieres? ¿Estar dolido o dormido? Como decía, ¿no? Esas patadas para seguir avanzando. No te quedes ahí con esa arrogancia de que, oh, ya estoy despierto, ¿no? Si dices ya estoy despierto, estás más dormido que nadie. Porque una persona despierta nunca lo dirá, porque reconocerá que al final de la montaña esta hay otra, para seguir creciendo. Entonces la experiencia que vivimos en el día a día, las personas que tienes delante, esos retos, esos a veces desafíos, son experiencias para comprobar tu nivel de evolución. Cuando alguien se te pone delante y se te pone brava, esa persona, y dices, vale, hace 10 años igual le habría dado una bofetada. Hace 5 años le habría insultado. Hace 2 años le habría dicho un taco. Hace 1 año habría dado la vuelta y vete a tomar conciencia. Y ahora puedo tener a esa persona delante y no pasa nada. Puedo escuchar, puedo observar cómo intenta ofender mi ego o cómo intenta que yo me sienta peor o mal o ofendida y que no pasa nada. Y puedo sonreír igualmente y decir, vale, estoy en mi centro. Y eso significa abundancia de amor. Porque bajo la cúpula del amor, todo es abundancia. Hasta los insultos. ¿Y sabéis qué dicen en el Oriente? Si alguien te insulta, dale las gracias. ¿Por qué? Porque tú en otra vida le has insultado y ahora estás saldando cuentas. O también te está recordando, según tu reacción, que todavía no has alcanzado la maestría. ¿Quiénes son los mejores maestros? Tus hijos. ¿Quién te puede más? ¿Quién te pincha? ¿Quién te puede hacer saltar? ¿Quién te puede hacer enfadar? ¿Quién te puede sacar de tus casillas? Por muy maestro que seas. Los niños. No me hagas quedar mal. ¿Ok? ¿Quién disfruta más de la abundancia? Los niños. ¿Son más listos? Los niños saben cómo conseguir abundancia, porque no tienen el bloqueo mental que tienen los adultos o que tenemos los adultos. Un niño pequeño sabe que si llora va a conseguir lo que necesita. Un niño no se para a pensar, ¿y si mamá no me da la cena esta noche? Y sabe que tiene cena. Mimos, a cunar, a dormir.
Nosotros no podemos ir por la vida diciendo, ¡ah! Bueno, a lo mejor lo podemos probar, ¿no? Vas a llorar así al director del banco. Quiero un préstamo. ¡Ah! Cállese usted, señora. No. ¡Ah, quiero ya! ¿Ok? Ellos confían en la absoluta abundancia. Hasta tal punto saben incluso que los adultos somos inconscientes y saben manipular para conseguir lo que quieren. Porque saben utilizar ese poder, usan estrategias y saben con quiénes pueden y con quiénes no. Lo vivís todos los días en casa, ¿no? ¿Vale? Obsérvalos. A un niño no le falta nada. Cuando pone ganas, lo consigue. Tenemos que aprender de ellos. Mi hija es tan buen ejemplo para mí que cuando consiguió ir a Euro Disney y gratis. Dice, quiero ir a París. Vale, ¿qué quieres ver en París? Quiero ir al Euro Disney. Pues pide. A los pocos días me voy a la consulta y aparece un paciente y dice, perdón, que llego un poquito tarde, que el avión ha llegado un poco tarde, pero bueno, aquí estoy. ¿De dónde vienes, majo? Dice, vengo de París. Dice, ¿a qué trabajas en París? Yo estoy en Euro Disney. Ah, muy bien. Dice, he visto tus vídeos, tienes una nena, ¿verdad? Digo, sí. Dice, el día que quieres venir a Disney, tenéis casa, yo trabajo dentro, os doy los pases, tú sacas los billetes del avión y ya está. Tomo nota. Teléfono, email. Llego a casa y digo, Joana, ¿sabes qué? Que vamos a ir a Euro Disney en Semana Blanca. Y dice, ya lo sabía. Y así te quedas. Claro, ya lo sabía antes que tú. ¿Ok? Digo, ¿por qué? Porque mis deseos son órdenes. Y es así, es así. Atrévete a soñar a lo grande. Pero si tú estás vibrando en tengo que luchar para llegar a final de mes, ¿qué vas a vivir? Lucha para llegar a final de mes. Porque lo estás vibrando, lo estás creando, que va a ser muy difícil llegar a final de mes. ¿Qué hay que hacer? Relajarse. Pensar diferente. Creértelo y vibrarlo. Cuando enseño el reset colectivo en el vídeo, el reset colectivo que me imagino que muchos de vosotros ya habréis visto, ¿no? Hacemos el reset y luego piensa en cómo quieres que sea tu futuro y luego vive como si ya lo tuvieras todo. Si tu gran sueño es tener un Ferrari rojo descapotable, ¿hay descapotables? ¿De Ferraris rojos? Bueno, si tu gran sueño es tener un Ferrari rojo, haz caridad, entrégate a los demás, ves saldando tus cuentas kármicas y a lo largo del camino te vas a reír porque algún día vendrá un niño y dice, te regalo mi cochecito de juguete. Dices, oh, es un Ferrari rojo. Tengo que saldar más cuentas, ¿no? Venga, un poco más, ¿no? Venga, más servicio, más amor, ¿va? Tu hija dice, se va a casar con un tío rico y resulta que tiene un Ferrari rojo. Bueno, te lleva de paseo en su Ferrari rojo. Ya estamos avanzando mucho, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la manera de ir consiguiendo realmente lo que quieres. Si es tu capricho, no pasa nada. Estamos aquí para vivir la abundancia en el paraíso donde estamos realmente. Si creamos esa masa crítica de que, hey, este es el paraíso, vamos a vivir como si lo fuera, libres y vibrando con este maravilloso sitio, como en esta isla, este paraíso. Tenemos sol, tenemos abundancia de frutas tropicales,
ya es un buen trozo de paraíso, playas preciosas. Una vida un poquito más tranquilo que en las ciudades, como en Barcelona. Un aire limpio. No he visto, ¿tú has visto algún chemtrail? No he visto ni un chemtrail. Seguro que ni sabéis lo que son. ¿Quién no sabe lo que es un chemtrail? Veniros a Barcelona y observad los cielos. Y veréis la porquería que nos echan encima para el control de la población. Grandes cantidades de aluminio para atontar a la población. El rebaño tonto, obediente. Todos para aquí, todos para aquí, todos para allá, todos para allá. Parece impensable, ¿verdad? Si queréis saber lo que es, en internet miras chem, de chem, o estelas químicas y abrid los ojos. ¿Ok? Realmente es una realidad. Aquí, cielos limpios, bueno, cuando no están las nubes, los cielos limpios. Ok, me gustaría en este momento daros la oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿O ya lo tenéis todo muy claro, cómo ser abundantes? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ok. ¿Cómo saldar las cuentas kármicas sin tener que ir a Vietnam? Bien. Puede ser cualquier lugar del planeta, como puede ser a la vuelta de la esquina en tu propia casa. ¿Ok? Es ir con actitud de desear ayudar a los demás. De hecho, aprendiendo el curso Zen, te da una herramienta para que puedas ayudar a las demás personas sin pedir nada a cambio. Si tú quieres riqueza, si tú quieres dinero, regala dinero. Si quieres amor, regala amor. Da lo que tú quieres recibir. Total, en otros niveles multidimensionales solo te estás dando a ti mismo. Lo que sale te viene de vuelta. Si das mucho, te viene mucho de vuelta. Y cuando quieres crear algo a lo grande, no pongas tu meta mental diciendo, quiero crear ese centro holístico. Pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? Pobre de mí. Cancelar, que no es mío, solo es un ejemplo, ¿Ok? Pobre de mí, que yo no tengo un duro y soy un don nadie y que ¿cómo voy a tener el dinero suficiente para crear algo tan grande? Nada. Mira, si yo soy capaz de visualizar algo, significa que ya está hecho. Y solo tengo que poner mi atención, mi enfoque sobre lo que yo quiero y vibrar en esa dirección, ya me estoy alineando con mi sueño, quito la resistencia mental de en medio y así fluye en esa dirección. Desocupada la mente, voy ahí, o sí, y lo voy a conseguir. Pero si yo pongo resistencia mental y pongo ahí mucha maraña en medio, estoy haciendo que se crean bloqueos. Imagínate, tú estás en una piscina y tienes un crío muy pequeño, un niño pequeño, y quieres que aprenda a nadar. Tienes que crear un vacío. Cuando creas un vacío, ese niño, que significa una distancia desde el niño, ese niño automáticamente es absorbido dentro del vacío y viene nadando hacia ti. Pero si lo tienes aquí y quieres que nade, depende de tus manos para sentirse seguro, no hay vacío y lucha con el agua, no puede aprender a nadar. Entonces hay que quitar toda esa resistencia, crear ese vacío y decir, yo ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Qué más da? Pero lo voy a conseguir.
porque ya lo tengo. Si yo soy capaz de soñarlo, visualizarlo, plasmarlo sobre papel, significa que está hecho, está en mi programa. Si yo le digo a una persona, ¿tú te imaginas trabajando en un centro holístico con tus masajes? Y esa persona dice, oh, yo no. No está en su programa. Okay, pero hay otras personas que dicen, Susan, tu sueño es mi sueño. ¿Vale? ¿Qué pasó? Apareció un hombre de la nada, vio 15 minutos del vídeo del reset colectivo y dice, ese edificio que tengo aparcado desde hace 6 años es para esa mujer. Y contacta conmigo y dice, por cierto, me ha gustado tu vídeo, te regalo un edificio de 3.300 metros cuadrados para tu sueño. Pues muchas gracias. Guay. ¿Quién dice que se necesita dinero para crear sueños? No hace falta. Pero si tu creencia, tu mente está absorbida en que se necesita dinero para crear eso, ya está, ya puedes luchar toda tu vida. Es mucho más fácil de lo que nos han hecho pensar que es. Porque ¿qué pasa? Una persona consciente, una persona despierta o en vías de, en el camino de, porque es todo un proceso, no es una cosa de que, ya está, ¿ok? Es muy peligroso para el sistema. Ostras, esa persona se ha dado cuenta de que es Dios. ¡Qué peligro! ¿Y si contagia a muchos? Bueno, ya hay 7 billones de personas en este planeta. ¿Quién gobierna el planeta? 20. ¿Quién tiene todo el poder sobre el planeta? 20. Y estos 20 mantienen el rebaño dormido. Pero si el rebaño se despierta, ¿quién tiene el poder? El rebaño. ¿Me entendéis? Tenemos que recuperar esa soberanía, esa divinidad y sentirte un Dios, co-creador de tu propia experiencia individual y colectiva. ¿Cómo puedes alcanzar esa vibración? Como decía Víctor antes, lo que te haga vibrar, descubres tu don, lo que te haga vibrar, lo que te haga sentir, lo que te hace abandonar la mente, lo que te absorbe y pasas horas y no pasa el tiempo y estás inmerso en esa actividad, eso es lo que te hace vibrar alto. Y cuando estás vibrando alto, te inspiras. Y inspirarse significa in espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿quieres evolucionar y descubrir quién tú eres? Busca cosas que te inspiren. Y como decía Víctor, si eres un maravilloso cocinero y te encanta compartir la comida rica que tú haces y pones ahí toda tu atención y todo tu amor y tu vibración y la gente come y dice, pero qué potaje tan bueno que no he comido uno tan rico. Y está así, ha valido la pena estar 4 horas en la cocina. O el panadero inspirado que hace el mejor pan y vienen de pueblos lejos para comprar ese pan. Ese es un pan de alta vibración. Ese pan puede ser hasta medicina para el alma. Otros pintan, otros cantan, otros bailan, otros hablan, otros inspiran. Otros están en silencio y paz y son el foco de atención de otras personas. Dicen, yo quiero estar en paz como esa persona. Hagas lo que hagas, hazlo desde la paz, porque cada ser humano nace con un don. ¿Cuántas personas aquí habéis descubierto vuestro don? ¿Dentro de lo que cabe? ¿Y sois felices? ¿Sí? ¿Regaláis vuestro don para la humanidad? ¿Ok? A veces hay una pequeña trampa. Un don significa saber hacer algo mejor que nadie más en este mundo. ¿Ok? Ese don es tu regalo para la humanidad. Y hay personas que tienen maravillosos dones, como por ejemplo un cantante, y ese cantante se vuelve ambicioso.
y su propia ambición le retuerce su evolución. Entonces, si eres una persona capaz de generar mucha prosperidad para uno mismo, es una oportunidad para compartir tu riqueza, tu abundancia con muchísimas personas. Por eso hoy en día hay cada vez más personas, artistas, que hacen trabajo solidario, que hacen conciertos para diferentes ONGs o caridades. Entonces, eso es fabuloso a ese nivel. Regala tu tiempo, regala tu experiencia, siendo feliz, feliz de dar y feliz de hacer feliz a los demás. Si quieres prosperidad, regala prosperidad. O, es muy fácil, cuando tú creas prosperidad para otra persona, ya la estás creando para ti mismo. Cuando te alegras de que otra persona se haga rica, ya estás creando esa vibración para ti. Pero si otra persona se hace rica y dices, ¡oh, mira, qué rabia! Hay que ver, ¿no?, que estás creando para ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Gracias. Cuando algo se pone en bandeja sin que uno lo busque, sino que de repente aparece, Sí, okay. ¿Es porque ese es el camino que uno debe seguir? Ok, por ejemplo, cuando ganas la lotería, te doy un ejemplo para todos. Cuando ganas la lotería, con mucho, mucho, mucho dinero, puede ser un regalo para ti o puede ser una gran trampa. En el Oriente dicen, dinero caído del cielo es veneno si no regalas el 70% a caridad. Puedes quedarte con el 30% para tus caprichos, para lo que quieras, pero el 70% tiene que ser invertido en beneficio de los demás, en caridad, en actos solidarios. Es una oportunidad para tu evolución. Es un regalo para ti, pero tienes que saber utilizar. Si no, se convierte en veneno. ¿Cuántas personas han tenido sus vidas destrozadas a nivel de salud, matrimonio, hijos, lo que sea, después de ganarse una lotería? Muchas. ¿Cuántos de vosotros daríais un 70% a caridad si cayera el gordo? Ahora sí, vamos bien, España va bien, muy bien, muy bien. Pero luego cuando le tienes delante y dices 20 millones de euros, 70% es mucho dinero, ¿eh? La satisfacción que te da, el chute en el alma o en el corazón que te da ayudar a otro ser humano y ver crearse un sueño o felicidad en una familia o en un pueblo o en una ciudad o en un país por un acto de caridad tuyo es incontable. Dicen que cada obra de caridad o cada acto de caridad, por muy pequeño que sea, en ese momento estás accediendo a la quinta dimensión. Es un chute. Dices que quieres ser una pareja 5D, quieres ser una persona vibrando alto, da, porque una de las grandes lecciones de esta vida es el desapego. ¿Lo vamos a conseguir? Vamos a crear en toda la humanidad, en todo el planeta, la capacidad de vivir en comunidad. Vamos a poder algún día, en vez de decir yo soy, decir nosotros somos una gran familia. Si tú quieres cambiar el mundo, créetelo, eres capaz de cambiar el mundo. Todos somos capaces de cambiar el mundo.
Pero primero cambio mi mundo, lo que hay dentro de mí. Y experimento ese cambio en mí y voy viendo ese cambio en todo mi pequeño entorno, la familia, el pueblo, la ciudad, sin miedo, diciendo porque me atrevo a ser mí mismo. Yo soy, nosotros somos. Total, somos una gran familia de petardos, aquí viviendo una experiencia en la dualidad y en este momento solo estamos captando un poquito el impacto de algo que ya está creado en lo que nosotros pensamos que es un futuro, pero realmente estamos viendo una gran pantalla, nosotros mismos, mirando esto aquí y nos estamos diciendo, fíjate, Susan, ¿te acuerdas de aquel día nos viniste a dar la charla con Víctor Brosa? Miradnos, ¿no? Mirad cómo estamos ahí todos en el público. Y todavía en aquel entonces no sabíamos que éramos dioses, co-creadores de la realidad. ¿Cuán lejos hemos venido, verdad? Y nos estamos viendo esto como una película desde un cine, ahí fuera, en otras dimensiones. Pero aquí nos parece como una realidad física. Pero ya pasó, chicos, ya pasó. Ahí todo está perfecto, como decía el amigo, todo está bien, sí, todo perfecto, todo genial. Y no hay casualidades. Realmente dentro del gran plan, todo está perfecto. Así que yo os felicito y os saludo y os abrazo desde el corazón porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y no hay casualidades de que estemos todos aquí reunidos bajo este techo en esta isla en este momento. Buenas noches, señores, y hasta la próxima.